Doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Surgeons Consultores. Como les había mencionado anteriormente, ustedes están viendo la versión actualizada de nuestro curso de Excel avanzado. Continuando con este video tutorial número 4, que es la segunda parte de proyecciones. Ya habíamos visto el método de regresión lineal. Ahora vamos a complementar viendo los métodos de factor estacional, media móvil ponderada y suavización exponencial. Vamos entonces con nuestro proceso de aprendizaje. Tenemos aquí un caso en el cual vamos a aplicar los métodos de factor estacional y media móvil ponderada. Estudiantes, cuando ustedes vean un caso en el que la tendencia presenta un factor cíclico, como vemos en este caso, que es ascendente pero al mismo tiempo sube y baja en periodos más o menos regulares, vamos a aplicar este método de proyección que es el correcto. ¿Por qué se diría que este método de pronóstico es el correcto? Porque es el que arroja menor margen de error. Veamos entonces el caso. Tenemos una primera columna donde tenemos 4 años, 3 enunciados y el cuarto que vamos a proyectar. En la siguiente columna tenemos estos años segmentados en trimestres. ¿Qué es entonces el primer paso? Como vimos en el tutorial anterior, vamos a crear una columna denominada FDT o función del tiempo, en donde organizaremos de manera ordinal estos trimestres. Para este caso entonces nos queda anunciado desde el trimestre 1 hasta el trimestre 16. Seguido de ello tenemos la columna de ventas. Ventas con estacionalidad, que fueron las que se utilizaron para hacer este gráfico de dispersión. Entonces el primer paso es hallar el promedio móvil. ¿Cómo lo vamos a hallar? Vamos a aplicar la función de promedio para 2 periodos consecutivos y vamos a estirar la fórmula. ¿Por qué se dice que es un promedio móvil? Pues sencillo, es un promedio que se mueve en el tiempo. En la siguiente columna vamos a repetir el proceso. Vamos a hallar el promedio para 2 periodos consecutivos. ¿Por qué en este caso en las 2 primeras celdas y en las 2 últimas no hay información? Porque si se necesitan de 2 periodos consecutivos, pues no tendríamos la información pertinente en estas celdas. Antes de hacer el video tutorial, nosotros ya preformulamos, por decirlo así, algunas celdas, como es el caso de las celdas que corresponden a la columna de factor estacional. ¿Cómo se halla esta fórmula? Cogemos las ventas con estacionalidad y las vamos a dividir entre el promedio móvil centrado. ¿Qué es este factor estacional? Es más o menos el coeficiente con el cual se generan estos sobresaltos cíclicos. Entonces el paso siguiente es alimentar esta parte de nuestra matriz. Démonos cuenta que aparecen los 4 trimestres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a promediar los trimestres 1 que tengamos en nuestra matriz. Por ejemplo, dense cuenta que este es un trimestre 1, con estos datos que corresponden también a un trimestre 1. Cerramos y tenemos esta primera información. Y entonces, mis estimados estudiantes, vamos a repetir el proceso con los trimestres 2, o sea, con los trimestres 3, que vendría a ser con y respectivamente los trimestres 4, que vendrían a ser con Listo. Ya tendríamos entonces los promedios de factor estacional que, como les había mencionado, preformulamos para esta columna. ¿Qué es lo que se está haciendo en esta columna? Se está pasando esta información acá, repitiéndola por cada trimestre. Por ejemplo, todos los trimestres 1 van a tener este valor, todos los trimestres 2 van a tener este valor, y así sucesivamente. Y esta columna también ya nos quedó formulada, en donde decimos que ventas sin estacionalidad, o sea, eliminando un poco estos sobresaltos, es igual a coger las ventas estacionalizadas y dividirlas entre el promedio factor estacional para cada trimestre. Ahora sí vamos a hacer nuestro método de pronóstico por media móvil ponderada, en donde en este caso lo vamos a hacer para 3 periodos consecutivos. Entonces aplicamos la ecuación de promedio para 3 periodos consecutivos. Ya explicamos anteriormente en este mismo video tutorial por qué en la primera y segunda celda no queda información. Estiramos hasta acá
Y entonces ahora vamos a hallar el error de pronóstico con la misma ecuación que vimos en el tutorial anterior. Potencia de las ventas sin estacionalidad menos el pronóstico elevado a la 2. Acuérdense que lo que estamos haciendo aquí es hallando una varianza. ¿Para qué esa varianza? Para hallar la sumatoria de margen de error. Aquí vamos a recopilar esta varianza, que es la suma de todos los errores de pronóstico dividido entre la cantidad de observaciones, o sea, entre 12. Que con ello vamos a sacarle la raíz cuadrada, que vendría a ser el error típico para esta distribución. Acuérdense que esto nos va a funcionar como desviaciones estándar para hallar un intervalo de confianza del 95% en el intervalo de nuestro pronóstico. Entonces, ahora sí vamos a hallar los datos proyectados. Entonces, vamos a, en esta celda de ventas sin estacionalidad, la última, vamos a seleccionar la información anterior de nuestro pronóstico. De esta manera. Vamos a estirar aquí la fórmula. Y para esta columna vamos a estirar la fórmula de media móvil ponderada. Y ya tenemos entonces asignado nuestra proyección. Ahora vamos a hallar el límite inferior y superior con el 95% de confianza, en donde decimos que es el pronóstico para ese periodo menos un error típico. Vamos a ponerle aquí F4 para fijar. Y para el límite superior viene a ser el pronóstico más un error típico. Vamos entonces también aquí a formular de esta manera. Y estiramos. Y estiramos acá. Con esto ya tenemos resuelto nuestro ejercicio, donde decimos para el trimestre 1, en nuestra proyección las ventas van a estar entre 145 y 159, para el trimestre 2 entre 140 y 160, para el trimestre 3 entre 144 y 158 y para el trimestre 4 entre 145 y 159. Con esto acabamos entonces la parte de factor estacional. Vamos entonces al caso de suavización exponencial. Lo tomamos con el valor del dólar en relación al peso colombiano, precisamente porque las divisas se comportan de manera errática. Esto es lo que se denomina una tendencia errática y es una tendencia que definitivamente no muestra ningún patrón a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, el método de proyección adecuado es este. Primero vamos a asignar un factor alfa, que alfa es la relevancia que se le van a dar a los datos recientes respecto a los datos antiguos en la proyección. Esto quiere decir que entre más alto sea el valor de alfa, más relevancia se le va a dar a los datos recientes y menos relevancia a los datos antiguos. Tenemos aquí un año expresado en meses y lo que vamos a hacer es expresar 4 meses más de proyección para esta relación peso-dólar. Lo primero que vamos a hacer entonces es aplicar la fórmula de suavización exponencial. Ojo con esto y miren muy atentamente en qué orden se está haciendo. En la primera celda no hay información. En la segunda celda se va a poner el valor dólar del periodo anterior. Y en la tercera celda en adelante vamos a aplicar la ecuación de suavización exponencial, que es la siguiente. Alfa, vamos a fijarla, multiplicado por el valor dólar anterior, más 1 menos alfa, multiplicado por la proyección anterior. Ojo con esta ecuación, repásenla muy bien porque esta es la ecuación específica de suavización exponencial. Y le damos Enter. Y vamos a estirar nuestra fórmula. De esta manera nos quedó así. Ahora, para el error de pronóstico, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para hallar la varianza de la distribución. Entonces, potencia del valor dólar menos la proyección elevado a la 2. Y estiramos. Y la sumatoria de margen de error diríamos que es la suma de todos los errores de pronósticos dividido entre n, que viene a ser 12. Para luego hallar la raíz cuadrada de esa sumatoria de margen de error. Y ahí tendríamos nuestro error de pronóstico. Vamos entonces estoy aquí organizando las celdas para que se nos vea ordenado el ejercicio. Vamos entonces ahora a
hacer la proyección. Entonces nuevamente relacionamos esta celda con la proyección anterior, tal cual como hicimos en el ejercicio anterior, y estiramos. Y acá estiramos la fórmula. Ya tenemos entonces aquí nuestra proyección. Límite inferior viene a ser entonces el valor de esta proyección menos un error típico, F4, y límite superior viene a ser esta proyección más un error típico, F4. Y ya tendríamos los intervalos superiores e inferiores de nuestra proyección por suavización exponencial con un intervalo de confianza del 95%. Antes de despedirme, entonces voy a volver a graficar para los dos casos una dispersión para ver qué fue lo que hicimos con estos procesos, que decimos que lo que hicimos fue minimizar el impacto de la estacionalidad o de la tendencia errática, etc. Vamos a hacer un gráfico de dispersión, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los datos de las ventas sin estacionalidad con unos valores X. Cogemos este F de T y unos valores Y de las ventas sin estacionalidad. Y le vamos a dar a aceptar y aceptar. Dense cuenta que lo que estamos haciendo es minimizando ese factor estacional. Y si por ejemplo yo hiciera lo mismo, ya teniendo en cuenta la columna de la proyección por regresión lineal, démonos cuenta cómo nos va a quedar. De media móvil. Entonces, media móvil, valores X de la serie no vamos a tomar los primeros dos. Por obvias razones nos quedaría mal el gráfico, porque los valores Y los tenemos desde acá. Y, ¡tarán! Dense cuenta ya cómo minimizamos este factor estacional. Ahora vemos casi que una tendencia ascendente lineal. Y miremos para la suavización exponencial lo mismo. Insertemos un gráfico de dispersión. Vamos a coger entonces, seleccionar datos. Vamos a tomar los datos de la suavización, donde los valores X los vamos a tomar de 3 en adelante. Y los valores Y los vamos a tomar, aquí es de 2 en adelante. Esperen, 2 en adelante, acá. Y miremos qué efecto nos generó. ¡Tarán! Nos quedó una tendencia descendente casi lineal. ¿Se dan cuenta cómo los métodos de pronóstico lo que hacen es minimizar los factores, ya sean estacionales o erráticos? Esto es todo por el momento. Si tienen alguna inquietud, no duden en consultármela. Hasta pronto.